Y lo prometido es deuda. Algunos tips para proyectos. Bienvenidos al ciberespacio. Zoroastronic Podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este ciberespacio, a este podcast de Zoroastronic. Ante todo el agradecimiento para aquellos que siguen este canal. Y bueno, ahora vamos a tratar de tachar ese cuadrito que me había comprometido en algún momento y el cual consiste en dar algunos tips para enfocar proyectos, ¿no? Desde ya claro que esto no es una receta de cocina ni nada por el estilo, no lo tomen como una receta de cocina, y por lo pronto es aplicable a cualquier proyecto, un proyecto tecnológico, un kiosco, un emprendimiento, cualquier cosa que pueda llegar a significar tener que realizar o no un proyecto. Entonces bueno, ahí está en cada uno para que lo pueda analizar, ¿no? Creo que en principio es interesante definir lo que es un proyecto, ¿no? Que es un conjunto ordenado de actividades o tareas con el fin de satisfacer ciertas necesidades o resolver problemas específicos. Esto es importante a tener en cuenta, es decir, voy a ponerme un kiosquito, voy a hacer un emprendimiento, voy a hacer un proyecto tecnológico, voy a hacer mi tesis para la facultad, voy a hacer mi tesis para la secundaria, voy a hacer mi tesis para una tecnicatura o lo que sea. Entonces es importante tener en cuenta esta cuestión de qué cosas debería tener en cuenta y debería tomarlo como un proyecto. Siempre yo creo que se debe tener en cuenta, yo siempre le digo a mis chicos de la materia proyecto final en la especialidad de acá de la escuela técnica, que hay que pensar el proyecto como algo que va a solucionar algún problema, ¿no? Entonces, primero que todo, tengo que identificar el problema que voy a solucionar, si es dable de aplicar una solución, cuál podría llegar a ser, o cuál es, hacer una especie de brainstorm, una especie de tormenta de ideas para poder llegar a dirimir todo esto, ¿no? Entonces se deben plantear algunos ítems. Los que los voy a nombrar son algunos y seguramente en el devenir de su proyecto, de su emprendimiento o de lo que sea, les va a venir a la mente algunas otras cuestiones más. En principio hay que tener en cuenta la necesidad no satisfecha. Evidentemente todo surge por una necesidad, hacer un proyecto o lo que sea surge por alguna necesidad, y entonces hay que ver una necesidad que no está satisfecha. Entonces imaginemos que el proyecto sea algún sistema para poder, no sé, se me ocurre ahora, ¿no? Controlar la cantidad de energía que estoy consumiendo en mi hogar. Y bueno, entonces, si bien hay dispositivos para esto, a mí se me ocurre mejorarlos o que me lo envíe por IP o a través de la red todo el tiempo para saber qué consumo tengo en mi casa. Eso es una necesidad, no está satisfecha, y bueno, y es lo que yo, por ejemplo, plantearía. Es una idea, ¿no? Como cualquier tipo de idea que puede llegar a surgir. Entonces, ahí surge lo siguiente: el problema existente. ¿Cuál es el problema existente? Debo definir perfectamente el problema existente, porque si no lo tengo bien definido, corro el riesgo de irme por las ramas o tratar de buscar soluciones a cosas que no tienen sentido. Entonces, debo definir cuál es el problema existente, qué problema existe y que yo puedo ir solucionando, o que puedo ver la solución, o puedo llegar a decir, esto al final no tiene solución, listo, no hay proyecto, porque también es eso. También es sincerarse y decir, esto realmente es monstruoso, yo no lo puedo abordar porque no tengo los conocimientos, porque no tengo los medios, porque donde yo estoy ubicado no están dadas las condiciones. Y ahora justamente me acordé de una película, El niño que domó el viento, se los recomiendo. Es basado en una historia real de un chico que se le ocurrió
en un lugar muy pobre en Europa, tratar de generar energía eléctrica a través del viento, y que esto parece una tontera. Bueno, evidentemente no es tan tontera cuando estamos en lugares como esos. Y es una historia que realmente ocurrió, de un chico que se plantó y dijo: voy a solucionar este problema. Una película que, aparte de estar muy bien llevada, nos dice: che, no todo está inventado. Aunque esté inventado, hay lugares en donde eso no existe, donde eso no está, y puede llegar a ser un proyecto muy interesante para llevar adelante y solucionar un problema. Un proyecto que yo haga y que lo único que haga es prender lucecitas y demás y no soluciona un problema, bueno, no es un proyecto. Evidentemente es una tarea escolar de fin de semana, yo qué sé. Otro punto a tener en cuenta son los recursos no aprovechados. Hay recursos que por ahí pueden no estar aprovechados, por ejemplo, recursos de terceros, que por ahí tienen los medios materiales, económicos o lo que sea para poder subvencionar mi proyecto, y que a ellos les puede llegar a interesar. Por ejemplo, los recursos naturales, los recursos humanos. ¿Tengo los recursos humanos necesarios o no? Entonces, los recursos que no están siendo aprovechados es importante a tenerlos en cuenta. Porque digo, che, está ahí, lo tengo que aprovechar, y puede llegar a ser una relación biunívoca que puede llegar a ser gratificante para ambos lados. Otro punto, las consideraciones preliminares. O sea, yo antes tengo que ponerme a pensar y en un montón de cosas antes de arrancar. Financiamiento, ¿qué financiamiento voy a tener? ¿Voy a tener financiamiento? Todo esto va a quedar en la teoría nada más y nunca lo voy a llevar a la práctica. ¿Alguien se va a poner con la plata? Bueno, también esto es muy importante. El estudio de mercado. Si yo me voy a poner a fabricar esto, ¿lo van a comprar o no lo van a comprar? Por ejemplo, yo creo que estos, si ustedes ven, ninguna oficina, por ejemplo, ninguna oficina está exenta de clips para papeles. Clips, el clip ese que ponen para juntar varios papelitos. Bueno, eso fue un invento fenomenal, un terrible proyecto y que soluciona la vida a muchos, y que está en todas las oficinas, y que una cosa tan sencilla tuvo tanto poder. Un clip. Después, ver el tema de la cantidad de producción, si yo esto que voy a hacer lo voy a producir, o si simplemente lo voy a desarrollar y otro lo va a producir. Si voy a tener en cuenta que lo que yo voy a realizar, o lo que yo voy el producto que yo voy a obtener se va a vender afuera de mi lugar de residencia, afuera de mi ciudad, afuera de mi zona, afuera de mi provincia, afuera de mi país. Bueno, eso también hay que tenerlo en cuenta. Yo creo que el que inventó el clip nunca se dio cuenta del alcance mundial que iba a tener una cosa que parece ser tan sencilla. En función de esto también tengo que ver el tema de las posibles ventas que pueden llegar a surgir de esto. Entonces, en las ventas van asociados un montón de cosas que tienen que ver con el costo del producto, con el costo que llevó a hacer ese producto hasta que lo tiene el cliente. Por ejemplo, el blister de aspirinas. La aspirina es lo que menos sale más caro el envoltorio. Pero también hubo que pagar toda la investigación de antes, toda la otra investigación que hubo de antes, y que tiene que ver justamente con todas las investigaciones de laboratorio hasta lograr ese producto, que es una medicina y que está en todos los hogares. Entonces, bueno, eso también es importante a tener en cuenta. Hay que ver los vacíos que hay en el mercado. ¿A qué se refiere con esto? A que esa cosa existe o no existe dentro del mercado, es una cosa que yo la pensé, ya existe, pero yo la voy a mejorar de alguna manera y va a ser otra cosa. Y bueno, eso también lo tengo que tener en cuenta. Los productos nuevos, lo que sale, o sea, ya no es una mejora, ya es algo nuevo, algo que no se conoce de antes. Bueno, ya lleva otras consideraciones especiales también, que tienen que ver justamente con las normativas, que tiene que cumplir con ciertos estamentos que tienen que ver con la cuestión normativa industrial o la cuestión normativa de la medicina. Siempre hay una norma
que hay que cumplir de alimentos o de lo que sea. Yo voy a dedicarme a fabricar salsa de tomate. Bueno, listo, y lo voy a hacer en cantidad. Bueno, ya involucra varias cosas. Yo me voy a dedicar a criar animales y venderlos, y bueno, y hacerlo de una forma industrial. Bueno, listo, perfecto. Pero ahí involucra un montón de cuestiones que si no las pienso debidamente, voy a pensar que es demasiado sencillo y me voy a tirar al tacho y voy a sucumbir prolijamente. Entonces siempre tengo que tener estudios de alternativas, esa alternativa que me diga, bueno, no, esto se está complicando demasiado, lo vamos a hacer, pero en cierto punto lo va a hacer otro, o vamos a dejar esto hasta acá y después lo seguirá otra persona o lo seguirá otra industria. Entonces siempre hay que tener una alternativa a la posibilidad que puede llegar a surgir de que ese producto justamente tenga algunas complejidades a la hora de llevarlo adelante. Otro punto importantísimo, el estudio de prefactibilidad. O sea, es factible, o sea, antes de hacerlo, previo a hacer o empezar a arrancar con todo el proyecto, ¿es factible? O sea, yo puedo poner un hermoso kiosco, un hermoso supermercado, o mejor dicho, un mercadito, ¿no? Voy a poner un mercadito con todo. Yo quiero ponerle de todo, quiero vender cosas de librería, quiero vender de todo, quiero vender bebidas, quiero vender de todo, pero resulta que a 2 cuadras tengo un supermercado. Entonces es importante a tener en cuenta la elaboración del perfil de lo que yo voy a desarrollar y si realmente es factible o no. Entonces este estudio de prefactibilidad tiene que ver con el pulso del lugar, ¿sí? Cuánta gente hay, en qué condiciones económicas están, la mayoría pueden comprar el producto que yo vendo o no, y de acuerdo a eso va a ser la calidad de lo que yo haga o venda, ¿no? Y básicamente es como hacer una encuesta. La encuesta es una herramienta muy, muy interesante, quizás en algún momento hagamos un podcast sobre esto. Y la encuesta no es una pavada, no es hacer 4 o 5 preguntitas. La encuesta es una técnica que se lleva adelante y que tiene que darme respuesta. Es una técnica que me da un feedback para que yo sepa si lo que voy a vender, si lo que voy a producir realmente va a servir o no, y si no me voy a quedar en menos, digamos, con mi producción, porque es una cosa que yo pensé que era extraordinaria y demás, me puse la camiseta de ese proyecto y es hermoso, pero nadie lo compra porque nadie lo necesita realmente. Entonces evidentemente en algún punto algo no tuve en cuenta. Entonces la encuesta, ¿qué es lo que hace? Me reduce el margen de incertidumbre. Yo siempre tengo incertidumbre cuando voy a encarar un proyecto, cuando voy a producir algo, cuando voy a hacer alguna máquina o lo que sea. Me reduce el margen de incertidumbre. No me lo aclara quizás del todo, pero sí me da un estudio de estos serio, bien realizado, una encuesta bien realizada, porque esto también es el tema. La encuesta tiene toda una técnica que, si no es llevada adelante adecuadamente, puede llegar a ser el perfecto camino hacia el fracaso. Me puede llegar a dar la noción de que sí, esto lo vas a vender espectacular, porque ¿a quién le pregunté? A mis amigos, y mis amigos más vale que me van a decir qué bueno que estás haciendo esto, pero no, tengo que meter dentro de la ecuación a gente que no tiene nada que ver. ¿Para qué? Para que de esa manera mi encuesta realmente sirva, realmente tenga validez. Y bueno, esto es lo que en definitiva identifica si la alternativa que yo estoy siguiendo es viable o no. Y de ahí me va directamente a lo que es la viabilidad del producto. Che, hasta acá, hasta donde venimos analizando, el producto es viable, hasta estos puntos. Y la factibilidad en sí, otro punto. Lo anterior es la prefactibilidad, el otro, la factibilidad. Y eso es, después de haber realizado encuestas y demás, la encuesta me puede dar cosas como, por ejemplo, sí, se va a vender, pero es muy grande, no me gusta rojo, me gusta azul, quizás debiera ser alargado y no tan alargado, y más ancho, más, no sé,
lo que sea. Cuestiones de que si yo hago correctamente las preguntas de la encuesta, me van a dar esa devolución. Si no las hice bien, entonces quiere decir que fue una pérdida de tiempo, un fracaso terrible, un montón de medios desperdiciados porque en realidad no le sirvió a nadie, y a mí menos que al que yo estoy interesado de que eso realmente me sirva. Entonces, la factibilidad, en definitiva, la factibilidad me dice qué mercado tengo después de que a través de la prefactibilidad analicé todas estas cuestiones. Y dentro de la factibilidad, yo tengo ese famoso estudio de alternativas donde yo digo, sí, está bien, se va a vender, pero lo tengo que dejar más bonito, porque a la gente no le gusta cuadrado, lo voy a hacer redondeado, no sé, no le gusta rojo, lo voy a hacer azul celeste o lo que sea, ¿no? Así que eso es importante, y que es lo que define el mercado. Recuerden que la gente compra lo que sea, compra un producto, compra un proyecto, compra una máquina porque es bonita. Cuando un productor del campo va a comprar una camioneta, no solamente ve que sea 4x4, que tenga potencia, sino que sea linda también. Entonces, bueno, ahí es una cuestión importante a tener en cuenta. Y después la cuestión legal, por supuesto, las cuestiones legales de los permisos que uno necesita, también las cuestiones desde el punto de vista administrativo. Si yo me voy a dedicar a comercializar mi producto una vez que la tenga, la máquina que yo haya realizado, lo que sea, bueno, ¿qué es lo que necesito? ¿Necesito un contador? ¿Necesito un abogado? ¿Qué es lo que necesito? Y todo esto de la factibilidad está centrado o puede llegar a ser yo creo que necesario y muy importante, una matriz que se llama FODA. La matriz FODA, para que el que no lo sabe lo busca en internet, es una matriz que está constituida por las palabras FODA: fortaleza, oportunidad, debilidad y amenaza. ¿Qué fortaleza tiene mi proyecto? ¿Qué oportunidad tiene mi proyecto? ¿Qué debilidad tiene mi idea, mi proyecto? ¿Y qué amenazas puede llegar a tener? Entonces, como fortalezas puede llegar a ser el único de la zona, por ejemplo. Con lo cual eso le da mucha cantidad de oportunidades de que sea vendido, ¿no? O que sea comercializado. La debilidad es que en el momento en que se ponga al mercado, alguien más lo puede llegar a fabricar, con lo cual puede llegar a ser mi competencia. Y la amenaza permanente, que puede llegar a ser el no conseguir los insumos en algún momento y no poder responder a la demanda que pueda llegar a tener. El FODA yo lo recomiendo muchísimo porque es una matriz que tiene que ver justamente con la gestión de proyectos y que me va a decir si realmente eso sirve, no sirve, lo puedo llegar a tener en cuenta o no, lo debo cambiar, qué debo hacer. Entonces, otro punto importante es identificar la situación. La situación, o sea, la situación es ahora, acá, cómo estoy, dónde estoy. ¿Y eso qué es? Ver cuál es el problema, exactamente cuál es el problema que estoy solucionando. Por ejemplo, la necesidad que hay de ese proyecto, ¿no? En este momento, y la oportunidad que tengo en este momento. La situación identifica mi posición en el tiempo, hoy, ahora, en este momento. Mi proyecto puede llegar a ser viable, puede llegar a ser la necesidad de la sociedad, por ejemplo, aspirando a grande, ¿no? Y si es así, inmediatamente me tengo que poner manos a la obra. ¿Por qué? Porque si dejo pasar el tiempo, como pasó con el teléfono, por ejemplo, Graham Bell, y resulta que otro más lo había patentado un tiempo después, que fue Meucci en Italia, y bueno, entonces, pero ¿quién tiene la patente? El que llegó primero. Entonces es importante en esto ser muy expeditivo, muy expeditivo. Después, ¿qué tengo que tener en cuenta? El análisis de situación y antecedentes. O sea, la situación donde yo estoy parado y anteriormente se hizo algo parecido, se hizo algo que basándome en el desarrollo de los demás, yo pueda elaborar mucho más todavía mi proyecto, ¿no? En este momento. Bueno, eso es importante, el tema de los antecedentes a tener en cuenta. Y también, bueno, la situación del momento. Supongamos que sea para una empresa. Y en el caso de una empresa,
por ejemplo, por cuestiones de producción o lo que sea, bueno, tengo que aumentar los recursos, no tengo que aumentar los recursos, tengo que reducir el personal, no tengo que reducir el personal, tengo que cambiar los sistemas porque estos sistemas están quedando fuera de lugar, fuera de tiempo, fuera de espacio. Y en función de esto debo actualizar mi empresa, debo actualizar mi cadena de montaje, debo actualizar mis productos. Bueno, todas estas cuestiones las tengo que tener en cuenta. Otro punto que es importante es el análisis de soluciones. Se decide qué es lo más conveniente en este punto, teniendo en cuenta todo el contexto, ¿no? Entonces yo me planteo un montón de soluciones para el mismo problema. Y entonces en función de eso yo tengo que analizar cada una de esas soluciones y verificar si realmente pueden llegar a cada una de ellas, las puedo llegar a realizar, tengo las cosas para hacerlo, este está muy bueno pero me lleva más cantidad de tiempo, este no está tan bueno pero lo puedo hacer inmediatamente y con lo que tengo ahora, esto suscita un pequeño riesgo pero que si tomo en cuenta esto y me va bien puedo llegar a despegar de donde ahora está plantado mi proyecto. Bueno, espectacular. El análisis de soluciones en este punto es donde tengo que tener en cuenta todo esto. Y luego, ¿qué queda? La descripción del potencial producto, ¿no? Ahí es donde yo tengo que, empezar a diseñar, ¿no? Ahí ya se necesitaría un ingeniero industrial en todo caso, o bien uno mismo si conoce de lo que está haciendo y está trabajando en solitario, que puede llegar a pasar, uno mismo tiene que empezar a perfilarlo, verlo, mirarlo, ser el peor y el más nefasto crítico de su propia obra. Si uno no llega a ese punto, no ha evolucionado. Y entonces yo puedo pensar que esa cosa es hermosa, que es extraordinaria y nadie me lo va a comprar, porque yo soy el único que piensa de esa manera, porque aparte es lógico, porque somos sujetos y somos subjetivos con respecto a nuestros propios procesos. Entonces viene otro de afuera y dice, che, Raúl, ¿te puedo hacer una... fíjate vos que vos lo pensaste así, está muy bueno y demás, pero ¿qué te parece si en lugar de poner esas perillas feas le pones algunas más modernas? Se va a vender mucho más. Y acá este display que vos pusiste de este lado, lo puedes cambiar de este lado, porque fíjate que si yo soy derecho y lo pongo, todas las cuestiones ergonómicas y demás son todas las que se tienen que tener en cuenta en el momento de desarrollar un producto, y eso es importantísimo. Esto es más que todo yendo a la parte de la fase de desarrollo tecnológico, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde más o menos terminaríamos, digamos, en estos tips para desarrollar proyectos y no morir en el intento, digamos, ¿no? Y son cosas que hay muchas más cosas para tener en cuenta, pero estas son las que normalmente son las gruesas, y de ahí se salen otras más como ramificaciones arbóreas, digamos. Y después hay que tener en cuenta otra cosa: la eficacia y la eficiencia. Creo que si han llegado a este punto más o menos tienen una idea de que son dos palabras que son muy similares pero no tienen nada que ver una con respecto a la otra. En la eficacia lo que yo trato es de lograr los objetivos, no importa cómo, ni el tiempo que me lleve, pero yo lo voy a lograr, lo voy a hacer como yo quiero hacerlo y demás. No sé, 30 años, no importa, 30 años voy a estar ahí. Eso es ser eficaz. No importa el costo, no importa el tiempo, pero yo lo voy a terminar haciendo igual. Eso es ser eficaz, ¿no? Entonces uno dice, mira qué bueno. Pero, ¿qué es ser eficiente? Ser eficiente es la capacidad de utilizar adecuadamente todos los recursos que tengo. Aprovecho todos los recursos, no desperdicio nada. Entonces, ¿qué hago? Reduzco los tiempos, reduzco los costos y, en principio, lo hago de la misma manera. O sea, logro mi objetivo en tiempo y en forma, reduciendo los costos. No tardé tanta cantidad de tiempo en hacerlo, lo logré, y luego va a salir a la venta o va a salir a su próxima etapa, porque puede ser que nosotros tengamos en cuenta un proyecto que va a ser la primera etapa de otras etapas más que terminan siendo un gran proyecto. Así que bueno, estos son los tips muy básicos para poder arrancar un proyecto, cositas para tener en cuenta
para poder desarrollar un proyecto, para poder encarar un proyecto, ya sea escolar, ya sea de empresa, un kiosquito, un mercadito, lo que sea, un nuevo dispositivo, un nuevo sistema tecnológico, por ejemplo. Entonces, bueno, estas son algunas cosas que le pueden llegar a servir. Así que bueno, muchas gracias por seguirme hasta acá. Muchísimas gracias por sintonizarme en este ciberespacio, en este cibercanal de Zoroastronic Podcast. Y bueno, nos vamos a ver en la próxima con alguna otra cosita más. Espero que me dejen ahí en los comentarios qué les pareció esto, alguna otra sugerencia o lo que sea de lo que podemos llegar a atacar y que yo pueda llegar a saber, por supuesto. No me gusta hablar de cosas que no tengo ni la más pálida idea. No se me da mucho el verso. Pero sí, esto desde la docencia lo hago, lo pongo en práctica en la escuela y también en otro trabajo que es particular, en donde también se llevan a cabo proyectos ya de otra envergadura distinta y ya no son escolares. Así que bueno, espero que esto les sirva, que lo capitalicen para ustedes mismos y bueno, ya que está, nunca suelo decir esto, pero bueno, denme un like y si quieren, ¿cómo es que se dice? Unirse, suscribirse o lo que sea al canal, estaría bueno. Así que bueno, nos vemos hasta el próximo tema de estos podcasts del canal Zoroastronic.